Doctor, por favor, yo no estoy loca. Esas palabras desesperadas resonaban por los pasillos del asilo de lunáticos de Luisiana en Jackson, donde estar cuerdo era frecuentemente una sentencia de muerte. Bajo la supervisión retorcida del Dr. James W. Sout en los años 1880, esto no era un hospital. Era un laboratorio humano donde personas perfectamente sanas eran encadenadas, torturadas y usadas para experimentos. Jackson, Luisiana, 1885 a 1890. Un asilo que se convirtió en el secreto más oscuro de América, donde los vivos envidiaban a los muertos. En 1847, la legislatura de Luisiana aprobó la construcción del asilo estatal de dementes en Jackson. La ubicación fue cuidadosamente elegida, tierras altas, bien drenadas, lejos de los mosquitos portadores de enfermedades que plagaban Nueva Orleans. Un lugar perfecto para la curación, según decían. La construcción comenzó ese mismo año. El edificio principal, terminado en 1854, era una obra maestra de arquitectura de revival griego. Columnas blancas, proporciones perfectas, jardines bien cuidados. Desde afuera, parecía un templo dedicado a la compasión y la ciencia médica. Pero las paredes hermosas esconden secretos horribles. El asilo abrió sus puertas en diciembre de 1848. Capacidad inicial 166 pacientes. Sistema de clases, 4 niveles de acomodaciones para pacientes pagadores en el edificio principal, mientras los pacientes del Estado vivían hacinados en los edificios de las salas laterales. La división era clara desde el principio. Si tu familia tenía dinero, recibías una habitación privada, comidas decentes, tratamiento relativamente humano. Si eras pobre, negro o simplemente inconveniente, te pudrías en celdas sobrepobladas con decenas de otros desdichados. Para 1860, el censo estadounidense registraba 98 pacientes. Para 1874, cuando el Dr. John Welch Jones asumió como superintendente, encontró un desastre sin fondos en el tesoro, pacientes sin ropa, falta de necesidades básicas de vida. Jones tuvo que pagar de su propio bolsillo durante 3 meses para mantener el asilo funcionando. Organizó a los internos más fuertes como trabajadores agrícolas, produjo vegetales, compró una máquina de hacer ladrillos. Los pacientes produjeron 3 millones de ladrillos de buena calidad. Con esos ladrillos, Jones convenció a la legislatura de aprobar fondos para nuevos edificios. 4 edificios más fueron construidos. La capacidad aumentó de 166 a más de 600 pacientes. Pero con la expansión vino algo más oscuro. En los años 1880, el Dr. James W. Sout asumió como superintendente. Sout era un hombre con ideas radicales sobre el tratamiento de la enfermedad mental. Creía en la medicina experimental. Creía que los pacientes mentales eran sujetos perfectos para probar teorías que ningún médico ético probaría en personas sanas. Y Luisiana le dio carta blanca para hacer lo que quisiera. Sout reclutaba personal con cuidado. No buscaba enfermeros compasivos o médicos éticos. Buscaba sádicos, estudiantes de medicina fracasados que no podían conseguir trabajo en hospitales reales. Hombres a quienes les gustaba infligir dolor y que hacían preguntas después. El personal recibía bonificaciones por participar en los experimentos de Sout. Cuanto más brutales las pruebas, mayores las recompensas. El sistema incentivaba la crueldad. Sout desarrolló lo que llamaba su sistema de 3 niveles: tratamiento, contención y disposición. Tratamiento significaba experimentos. Contención significaba encadenamiento y aislamiento. Disposición significaba muerte y entierro en fosas sin marcar. Las primeras advertencias llegaron en forma de informes periodísticos.
Gente que vivía cerca del asilo reportaba gritos que se escuchaban por las noches. No gritos de locura, gritos de agonía, gritos de tortura. Pero Luisiana era un estado donde las instituciones del gobierno operaban con poca supervisión. Y South era convincente. Explicaba los gritos como manifestaciones de demencia aguda. Decía que el tratamiento moderno requería métodos que podían parecer duros para los no entrenados. La junta directiva le creyó. O simplemente no les importaba. Para 1885, el asilo albergaba más de 1000 pacientes. La sobrepoblación era extrema. Celdas diseñadas para 2 personas contenían 10. Los pacientes dormían en el piso, encadenados unos a otros para evitar que escaparan o se lastimaran. Las muertes misteriosas comenzaron a aumentar. Pacientes jóvenes y sanos ingresaban al asilo y estaban muertos en semanas. Las causas oficiales de muerte variaban: fiebre, ataque al corazón, complicaciones por demencia. Pero las familias que lograban ver los cuerpos notaban algo extraño: heridas inexplicables, quemaduras, evidencia de cirugía. En 1887, un familiar de un paciente pagador llegó sin previo aviso para una visita. Lo que encontró cambiaría todo. Su hermano, un hombre de negocios respetable que había sido internado por melancolía temporal, estaba muerto en su celda, encadenado a la pared. El cuerpo mostraba señales de haber sido golpeado repetidamente. El familiar exigió una investigación. South actuó rápido. Convocó una reunión de emergencia de la Junta. Presentó registros médicos falsificados mostrando que el paciente había sido violento y suicida. Pagó al médico forense para que firmara un certificado de muerte declarando suicidio por golpearse la cabeza contra la pared repetidamente. La familia tenía dinero para contratar abogados, pero South tenía algo más poderoso: conexiones políticas. El gobernador de Luisiana recibía contribuciones de campaña del asilo. Los jueces locales cenaban en la mansión de South. La investigación fue archivada. Pero South sabía que había estado cerca. Sabía que necesitaba ser más cuidadoso. No con sus experimentos, sino con ser descubierto. Si quieres saber cómo los experimentos de South se volvieron aún más brutales y cómo finalmente la verdad comenzó a filtrarse, deja tu like y comparte este video, porque lo que viene a continuación es el horror médico en su forma más pura. Los 3 experimentos de South estaban diseñados con un propósito dual: probar teorías médicas que obsesionaban a los doctores de la época, y estudiar cuánto sufrimiento podía soportar el cuerpo humano antes de colapsar completamente. El primer experimento era el más brutal: lobotomías primitivas sin anestesia. En la década de 1880, la lobotomía aún no era un procedimiento médico aceptado. Eso vendría décadas después. Pero South estaba fascinado con la idea de que las enfermedades mentales podían ser curadas removiendo físicamente las partes problemáticas del cerebro. Su teoría era simple y espantosamente incorrecta. La locura reside en secciones específicas del lóbulo frontal. Remover esas secciones elimina la locura. Los pacientes eran seleccionados sin criterio médico real. Mujeres diagnosticadas con histeria porque se quejaban de sus maridos. Hombres diagnosticados con melancolía porque habían perdido sus trabajos. Personas perfectamente cuerdas que simplemente eran inconvenientes para sus familias. El procedimiento era grotesco. Los pacientes eran atados a una mesa de operaciones, sin anestesia, porque South creía que necesitaba al paciente consciente para observar los efectos neurológicos en tiempo real. Estudiantes de medicina sostenían al paciente mientras gritaba. South usaba un picahielo médico, un instrumento largo y delgado diseñado para cirugía ocular. Lo insertaba a través de la cuenca del ojo, empujándolo hacia arriba hasta penetrar el hueso delgado que separa la órbita del cerebro. Una vez dentro del cráneo,
Movía el picahielo de lado a lado, cortando tejido cerebral al azar. No había precisión. No había conocimiento real de que estaba cortando. Solo destrucción ciega de materia cerebral mientras el paciente convulsionaba y gritaba. La tasa de supervivencia era menos del 5%, y los que sobrevivían no eran curados. Eran destruidos. Perdían la capacidad de hablar, de reconocer a sus familias, de controlar funciones corporales básicas. Quedaban como vegetales humanos, babeando en sus celdas hasta que la infección o el hambre los mataba. Soult documentaba todo meticulosamente. Sus notas, descubiertas años después, describían los procedimientos con detalle clínico y frialdad aterradora. Sujeto femenino. Edad 24. Diagnóstico de histeria. Inserción exitosa del instrumento. Sujeto experimentó convulsiones violentas durante aproximadamente 3 minutos. Muerte ocurrió 17 minutos después del procedimiento. Conclusión: penetración demasiado profunda. Ajustar técnica para próximo sujeto. No había remordimiento. No había reconocimiento de que estaba asesinando gente. Solo notas sobre cómo mejorar la técnica para el próximo asesinato. El segundo experimento involucraba electrochoque primitivo. En los 1880, la electricidad era una tecnología nueva y fascinante. Los médicos estaban experimentando con sus aplicaciones médicas. Algunos creían que podía reiniciar el cerebro, eliminando la enfermedad mental. Soult llevó esta idea a extremos monstruosos. Construyó lo que llamaba su sala de tratamiento eléctrico en el sótano del asilo. Era una cámara de tortura disfrazada de laboratorio médico. Mesas de metal, electrodos conectados a baterías primitivas, cables colgando del techo como serpientes. Los pacientes eran traídos encadenados, a menudo luchando y suplicando. Los ataban a las mesas de metal con correas de cuero. Los electrodos se colocaban en las sienes, las muñecas, los tobillos, los genitales. La teoría de Soult. El choque eléctrico intenso puede literalmente sacudir la locura del cerebro. La realidad: tortura pura. Cuando activaba la corriente, los cuerpos de los pacientes se arqueaban violentamente. Los músculos se contraían con tanta fuerza que a menudo quebraban huesos. Los pacientes mordían sus propias lenguas hasta sangrar. Algunos vomitaban. Otros perdían el control de esfínteres. Los tratamientos duraban entre 5 y 30 minutos. Algunos pacientes recibían electrochoque diario durante semanas. Los efectos eran devastadores: quemaduras severas donde los electrodos tocaban la piel, daño cerebral permanente, ataques epilépticos, muerte por paro cardíaco. Soult registraba las muertes como complicaciones cardíacas no relacionadas con el tratamiento. Los que sobrevivían quedaban tan traumatizados que efectivamente se volvían locos. Lo cual, en la lógica retorcida de Soult, probaba que el tratamiento revelaba la verdadera naturaleza de su enfermedad mental. El tercer experimento era psicológico: cámaras de privación sensorial total. Soult creía que podía mapear los límites de la cordura, aislando completamente a sujetos humanos de todo estímulo externo. Quería saber exactamente cuánto tiempo tomaba para que una mente sana se quebrara en completo aislamiento. Construyó celdas especiales en el sótano más profundo del asilo, completamente selladas de luz y sonido. Sin ventanas, sin ranuras bajo la puerta. Paredes acolchadas para absorber cualquier sonido que el prisionero pudiera hacer. Los sujetos eran colocados en estas celdas sin ropa, sin contacto humano, sin manera de saber si era día o noche. La comida era deslizada a través de un pequeño compartimento 2 veces al día, la única indicación del paso del tiempo. Soult seleccionaba específicamente a personas que no estaban locas para este experimento. Quería sujetos de control con mentes sanas para observar cómo el aislamiento las desintegraba.
Algunos pasaban semanas en las cámaras, otros meses. Algunos fueron olvidados completamente, descubiertos años después, esqueletos en celdas selladas. Los efectos eran predecibles y horribles. Después de días, los sujetos comenzaban a alucinar. Después de semanas, perdían el sentido de identidad. Después de meses, dejaban de ser humanos funcionales. Se arrastraban, gruñían, atacaban a cualquiera que abriera la puerta. Soult documentaba cada etapa de deterioro mental con notas detalladas. Día 12 sujeto reporta ver figuras que no existen. Día 27 sujeto ha dejado de hablar en oraciones coherentes. Día 45 sujeto no responde a estímulos verbales. Día 89 sujeto encontrado muerto. Causa aparente inanición autoimpuesta. Los 3 experimentos tenían algo en común: selección de víctimas basada en vulnerabilidad, no en enfermedad mental real. Soult y su personal apuntaban a los pobres, porque no tenían familias que pudieran protestar. A las mujeres diagnosticadas con histeria, que era cualquier mujer que mostrara emoción o independencia. A los negros, porque las leyes de Luisiana ofrecían mínima protección. A los inmigrantes que no hablaban inglés y no podían defenderse. El personal que participaba en los experimentos recibía bonificaciones. $50 extra por mes, una fortuna para un enfermero en los 1880. El dinero compraba silencio y complicidad. Cuando pacientes morían durante o después de los experimentos, Soult falsificaba certificados de muerte. Falla cardíaca natural, complicaciones de enfermedad mental existente, suicidio. Los registros médicos eran alterados para mostrar que el paciente había estado gravemente enfermo antes del tratamiento. Los cuerpos eran dispuestos rápidamente, antes de que las familias pudieran exigir verlos. Pero en 1889, un paciente logró lo imposible: escapó. Su nombre era Thomas Becker, un comerciante alemán que había sido internado por su socio de negocios después de una disputa sobre dinero. No estaba loco, solo era inconveniente, y fue seleccionado para el experimento de electrochoque. Después de 3 sesiones, durante una transferencia entre edificios, Becker aprovechó un momento de distracción del guardia y corrió. Saltó una cerca, corrió a través de los bosques circundantes durante horas, llegó a la estación de tren en Jackson. Tomó el primer tren a Nueva Orleans. Allí, fue directamente a las oficinas del New Orleans Daily Picayune, el periódico más grande de Luisiana. Los periodistas inicialmente pensaron que estaba loco, hasta que les mostró su espalda, quemaduras de electrodos en patrones geométricos perfectos, hasta que describió con detalle preciso la distribución del asilo, los nombres del personal, las ubicaciones de las cámaras de experimentación. El Picayune publicó la historia en primera plana: horrores del asilo, testimonio de tortura en Jackson. El artículo incluía dibujos basados en las descripciones de Becker. Mostraba las mesas de electrochoque, los picahielos quirúrgicos, las cámaras de aislamiento. La reacción pública fue inmediata e intensa. Pero Soult tenía aliados poderosos. El gobernador emitió una declaración llamando a Becker un paciente mental escapado difundiendo falsedades. Los médicos aliados de Soult publicaron cartas en periódicos atestiguando su carácter y profesionalismo. La historia debería haber terminado ahí. Debería haber sido enterrada como la investigación de 1887. Pero Becker había hecho algo inteligente antes de escapar. Había robado páginas de los cuadernos de Soult. Páginas con descripciones detalladas de experimentos, con números de pacientes, con resultados. Las entregó al periódico. Y aunque Soult negaba todo, no podía negar su propia letra. ¿Alguna vez has escuchado historias sobre hospitales psiquiátricos en el pasado? Deja un comentario sobre de dónde estás viendo este video y si conocías estos horrores de la medicina del siglo XIX.
Pero los experimentos eran solo una parte de la operación de Soult. La otra parte era un negocio lucrativo basado en traición familiar y codicia pura. Soult descubrió algo que haría a cualquier médico sin escrúpulos inmensamente rico. Las familias pagarían fortunas para deshacerse de parientes inconvenientes. El esquema funcionaba así: un esposo cansado de su esposa, un hijo que quería la herencia de su padre, hermanos peleando por propiedades familiares. Cualquier conflicto familiar podía resolverse con un diagnóstico psiquiátrico y un internamiento permanente. Las leyes de Luisiana en los 1880 hacían esto espantosamente fácil. No se requería examen médico real para internar a alguien. Solo se necesitaban dos cosas: la firma de un médico y la petición de un familiar. Soult ofrecía ambos por un precio. Una familia contactaba a Soult. Le pagaban una tarifa de consulta de $500, el equivalente a $1000 hoy. Soult viajaba a su casa, examinaba al familiar inconveniente durante 15 minutos y firmaba un certificado de demencia. No importaba si la persona estaba perfectamente cuerda. No importaba si solo era una esposa que se quejaba, un padre con opiniones políticas impopulares, un hermano que se oponía a decisiones de negocios. Soult diagnosticaba lo que la familia pagaba para que diagnosticara. Los diagnósticos variaban dependiendo de quién estaba siendo internado. Para mujeres, histeria, melancolía femenina, insanidad moral. Para hombres, manía, demencia senil, alcoholismo crónico. Cada término era suficientemente vago para aplicarse a cualquiera. Una vez que Soult firmaba el certificado, la persona era trasladada al asilo. Y una vez dentro, escapar era prácticamente imposible. El caso de Margaret Beauregard ilustra perfectamente cómo funcionaba el sistema. Margaret era una viuda rica de Nueva Orleans. Su esposo había muerto en 1886, dejándole una fortuna considerable, propiedades, acciones en ferrocarriles, joyas. Tenía 52 años. Estaba en perfecto estado de salud mental. Planeaba dedicar el resto de su vida a obras de caridad. Su hijastro, Robert Beauregard, tenía otros planes. Robert había esperado heredar la fortuna de su padre, pero el testamento dejaba todo a Margaret. Robert podría heredar solo cuando Margaret muriera, y Margaret parecía que viviría otras 2 décadas. Robert no podía esperar tanto. Tenía deudas de juego. Tenía amantes costosas. Necesitaba el dinero ahora. En marzo de 1887, Robert viajó a Jackson. Se reunió privadamente con el Dr. Soult. Le ofreció $1000 inmediatos, más $100 mensuales para mantener a Margaret internada permanentemente. Soult aceptó. 2 semanas después, Soult viajó a Nueva Orleans. Llegó a la casa de Margaret con Robert y 2 enfermeros. Le dijo que estaba ahí para un examen médico de rutina requerido por el testamento de su difunto esposo. Margaret, sin sospechar nada, permitió el examen. Soult le hizo preguntas absurdas. Escucha voces que otros no escuchan. Siente que alguien la está persiguiendo. ¿Tiene pensamientos de hacerse daño? Margaret respondió honestamente no. Soult declaró que sus negativas eran clara evidencia de demencia con negación de síntomas. Firmó el certificado de internamiento en el acto. Margaret protestó. Gritó. Exigió ver a su abogado. Soult ordenó a los enfermeros que la sedaran para su propio bien. Le inyectaron morfina. La llevaron inconsciente a un carruaje, después a un tren, después al asilo en Jackson. Cuando despertó, estaba en una celda, encadenada, rodeada de personas genuinamente dementes, y no había nadie a quien pudiera apelar. Robert inmediatamente presentó papeles legales declarándola incompetente, como su único familiar vivo. Tomó control de toda su fortuna.
Vendió sus propiedades, gastó su dinero, y cada mes enviaba $100 a Soult para asegurarse de que Margaret nunca saliera. Margaret pasó 3 años suplicando a cualquiera que escuchara que no estaba loca. Le dijeron que eso era exactamente lo que diría una persona loca en negación. Su historia era común, no excepcional. Soult tenía docenas de pacientes como ella. Personas perfectamente cuerdas cuyas familias habían pagado para deshacerse de ellas. La red de corrupción que sostenía este sistema era extensa. Soult pagaba sobornos a jueces locales que firmaban órdenes de internamiento sin hacer preguntas. Pagaba a abogados para que defendieran su reputación si alguien desafiaba un diagnóstico. Pagaba a periodistas para que enterraran historias sobre el asilo. Su riqueza personal creció exponencialmente. Construyó una mansión en Jackson, una de las más grandes de Luisiana. Tenía sirvientes, carruajes, ropa importada de Europa. Organizaba cenas elaboradas donde políticos y médicos cenaban con vino francés y elogiaban su trabajo pionero en salud mental. Todo financiado por la traición y el sufrimiento. El proceso de admisión era deliberadamente diseñado para evitar escrutinio. Cuando un nuevo paciente llegaba, no había examen médico independiente. El personal simplemente registraba el nombre, el diagnóstico proporcionado por Soult, y asignaba una celda. Las historias personales de los pacientes revelaban la crueldad del sistema. Maestras internadas por mostrar demasiada independencia. Amas de casa diagnosticadas con histeria por quejarse del abuso de sus esposos. Activistas políticos declarados moralmente insanos por oponerse al gobierno. En un caso, un periodista de Baton Rouge que había escrito artículos críticos sobre corrupción gubernamental fue internado por paranoia conspirativa. Su familia nunca pidió su internamiento. Fue Soult, actuando bajo órdenes de funcionarios gubernamentales a quienes el periodista había expuesto. El periodista fue sometido a experimentos de electrochoque hasta que ya no podía formar pensamientos coherentes. Cuando finalmente fue liberado 2 años después, no podía recordar su propio nombre. El sistema de pagos dejaba un rastro de papel que eventualmente sería la perdición de Soult. Mantenía libros de contabilidad detallados en su oficina privada. Cada pago de cada familia, cada soborno a cada funcionario, meticulosamente registrado. No porque fuera descuidado, sino porque era arrogante. Nunca pensó que alguien se atrevería a desafiarlo. Pero había alguien dentro del asilo que estaba observando. Una enfermera llamada Catherine Wells había sido contratada en 1888. A diferencia del resto del personal de Soult, tenía conciencia y estaba horrorizada por lo que veía. Catherine comenzó a copiar secretamente páginas de los libros de Soult. Trabajaba turnos nocturnos, cuando Soult estaba en casa. Entraba a su oficina con llaves robadas. Copiaba nombres, fechas, cantidades de dinero. Sabía que era peligroso. El personal que cuestionaba a Soult tendía a desaparecer o ser despedido con acusaciones falsas. Pero Catherine tenía algo que la mayoría no tenía: un hermano periodista en Nueva Orleans. Le enviaba las páginas copiadas por correo, escondidas dentro de cartas personales inocentes. Su hermano las guardaba, esperando el momento adecuado para usarlas. Ese momento llegó cuando las lluvias de 1890 revelaron algo que ni siquiera Soult podía explicar. Si quieres saber qué fue lo que las lluvias descubrieron y cómo finalmente cayó el imperio de Soult, deja tu like y comparte este video. Porque lo que viene es el horror final: las fosas comunes. Detrás del asilo, más allá de los edificios, había un área que el personal llamaba el campo. Oficialmente, era el cementerio del asilo. En realidad, era un campo de exterminio. Cuando pacientes morían, y morían frecuentemente, sus cuerpos eran trasladados al campo durante la noche.
sin ceremonias, sin registros, sin marcadores de tumbas. El cuidador del cementerio, un hombre llamado Jacob Morris, recibía $5 por cada cuerpo que enterraba sin hacer preguntas. Su trabajo era simple: cavar un hoyo lo suficientemente profundo para que los animales no desenterraran el cuerpo, arrojar el cadáver, cubrir con tierra. No había ataúdes, no había mortajas. Los cuerpos eran arrojados desnudos a la tierra. Cuando había múltiples muertes en un día, lo cual era común durante los periodos de experimentación intensiva de Soud, Morris cavaba una sola fosa grande. Apilaba los cuerpos uno encima del otro. 10, 15, 20 cuerpos en una sola tumba. Pero Soud tenía otro uso para algunos cuerpos: experimentación anatómica. En el sótano del edificio principal, Soud mantenía una sala de disección. Allí, él y estudiantes de medicina practicaban cirugías en cadáveres. Removían órganos para estudiar. Abrían cráneos para examinar cerebros. Algunos órganos no eran solo estudiados, eran vendidos. Escuelas médicas en Nueva Orleans, Baton Rouge, incluso lugares tan lejos como Texas, pagaban buenos precios por especímenes anatómicos. Soud vendía órganos preservados en jarras, esqueletos completos, cerebros conservados en formaldehído. Las familias de los pacientes fallecidos nunca eran informadas. Se les decía que el cuerpo había sido enterrado apropiadamente en terreno consagrado. Nunca sabían que su ser querido había sido cortado en pedazos y vendido a escuelas o arrojado a una fosa común. Cuando las familias preguntaban sobre la ubicación exacta de la tumba, Soud les daba coordenadas falsas en el cementerio. Las familias visitaban, dejaban flores en parcelas vacías, lloraban sobre tierra que no contenía a su ser querido. Los métodos de disposición variaban según las circunstancias. Cuerpos con evidencia obvia de experimentación eran quemados en un horno en el sótano. Soud no podía arriesgarse a que esos cuerpos fueran desenterrados algún día. Otros cuerpos, especialmente durante el verano cuando las infecciones se propagaban rápidamente a través del asilo, eran tratados con cal viva antes de ser enterrados. La cal aceleraba la descomposición, asegurando que en semanas no quedara nada reconocible. Hubo incluso informes, nunca completamente verificados, de que algunos cuerpos fueron arrojados al río Mississippi. Jacob Morris, el cuidador, más tarde testificaría que Soud le ordenó disponer de al menos 30 cuerpos de esa manera cuando el cementerio estaba demasiado lleno. Los registros oficiales mostraban tasas de mortalidad del asilo en aproximadamente el 10% anual. Alta para los estándares de la época, pero no alarmante para una institución mental. Los registros reales, que Catherine Wells estaba copiando, mostraban tasas de mortalidad cercanas al 30%. En algunos meses, especialmente cuando Soud estaba realizando experimentos intensivos, la tasa de mortalidad alcanzaba el 50%. Eso significaba que de cada 2 pacientes que ingresaban al asilo, uno estaba muerto en un año. Los patrones eran reveladores. Las muertes aumentaban dramáticamente durante ciertos periodos. Enero a marzo de 1888, 16 muertes en el ala de mujeres, todas diagnosticadas con histeria, todas muertas después de procedimientos de lobotomía. Julio de 1889, 23 muertes por paro cardíaco, todas en la misma semana, todas pacientes que habían sido sometidos a electrochoque. Noviembre de 1889, 12 muertes por inanición autoimpuesta, todas pacientes que habían estado en las cámaras de aislamiento. Familias comenzaban a notar patrones. Preguntaban por qué tantos pacientes morían tan rápidamente después del internamiento. Soud tenía respuestas preparadas. La enfermedad mental es más grave de lo que aparenta. Muchos pacientes están en etapas avanzadas cuando llegan aquí. Algunas familias exigían ver los cuerpos. Soud les mostraba cuerpos,
pero no necesariamente los correctos. Con cientos de pacientes y múltiples muertes semanales, era fácil mostrar un cuerpo equivocado y decir el entierro debe ser inmediato por razones de salud pública. La sección de niños del cementerio era particularmente desgarradora. Sout aceptaba niños diagnosticados con idiotez, imbecilidad o simplemente comportamiento incontrolable. Niños tan jóvenes como 6 años. Muchos de estos niños no estaban mentalmente enfermos. Eran autistas, tenían discapacidades de aprendizaje, o simplemente eran niños difíciles que sus padres no querían. En el asilo, eran usados para experimentos que ningún médico ético realizaría en niños. Las tasas de mortalidad infantil en el asilo superaban el 60%. La mayoría moría en los primeros 6 meses. Había también pacientes internacionales, familias ricas de otros estados, incluso otros países, enviaban parientes inconvenientes al asilo de Sout. Su reputación como alguien que podía manejar los casos más difíciles era código para hacerlos desaparecer sin preguntas. Cuando uno de estos pacientes internacionales moría, especialmente si era de una familia prominente, podía causar problemas diplomáticos. Sout tenía protocolos para eso, falsificaba registros que mostraban al paciente siendo transferido a otra institución, luego desapareciendo durante el transporte. La red de encubrimiento incluía trabajadores de la morgue, personal del cementerio, conductores de carretas que transportaban cuerpos. Todos recibían pagos mensuales por su silencio. Pero en la primavera de 1890, la naturaleza expuso lo que Sout había trabajado tan duro para ocultar. Luisiana experimentó lluvias torrenciales en marzo y abril. El río Mississippi se desbordó. El terreno alrededor de Jackson quedó saturado. Y el campo detrás del asilo, donde yacían cientos de cuerpos en tumbas superficiales, comenzó a erosionarse. Los residentes locales que caminaban cerca del asilo notaron algo horrible: huesos humanos emergiendo del suelo embarrado. Cráneos, costillas, huesos de manos y pies. Docenas de ellos, esparcidos por el área. Llamaron al sheriff. El sheriff, que había recibido sobornos de Sout durante años, inicialmente intentó ignorarlo. Pero había demasiados testigos. Demasiada evidencia física. Ordenó una excavación. Lo que encontraron fue peor de lo que nadie había imaginado. Fosa tras fosa de cuerpos apilados. Algunas contenían hasta 20 cadáveres. Y muchos de los cuerpos mostraban evidencia de trauma que no podía explicarse por enfermedad mental. Cráneos con agujeros de trépano. Cuerpos con huesos rotos que nunca se curaron. Evidencia de quemaduras severas. Algunos cuerpos estaban incompletos, faltaban órganos, faltaban miembros. Un forense independiente fue llamado de Nueva Orleans. Su informe fue devastador. Evidencia clara de experimentación médica no ética en múltiples cadáveres. Causa de muerte en muchos casos inconsistente con registros oficiales. Recomiendo investigación criminal completa. La historia no podía ser enterrada esta vez. Literalmente. Los cuerpos estaban expuestos para que todo el mundo los viera. El gobernador de Luisiana, enfrentando presión pública intensa, finalmente actuó. Ordenó la suspensión inmediata del Dr. Sout. Cerró el asilo temporalmente y convocó a la legislatura estatal para una investigación oficial. Deja tu like y comparte si quieres conocer cómo Sout enfrentó la justicia y qué pasó con todos los cómplices de sus crímenes. Porque el juicio que siguió reveló horrores que nadie esperaba. La legislatura de Luisiana convocó audiencias en mayo de 1890. Era un espectáculo público. La sala del tribunal en Jackson estaba llena hasta no caber más. Periodistas de todo el país viajaron para cubrir lo que se estaba convirtiendo en el escándalo médico más grande de la historia estadounidense.
Los primeros testimonios vinieron de pacientes sobrevivientes. Sus relatos eran tan horribles que varios miembros del jurado vomitaron. Thomas Becker, el hombre que había escapado y expuesto inicialmente a Soult, testificó durante 3 horas. Describió las sesiones de electrochoque en detalle gráfico. Mostró las cicatrices que aún llevaba en su cuerpo. Margaret Beauregard fue encontrada todavía internada en el asilo. Había pasado 3 años encerrada. Cuando testificó, su mente todavía estaba intacta, lo cual probaba que nunca había estado loca. Describió cómo Soult y su hijastro conspiraron para robar su fortuna. Su testimonio fue particularmente devastador porque ella era de una familia prominente de Nueva Orleans. No era pobre, no era negra, era una mujer blanca rica, lo que significaba que si le podía pasar a ella, le podía pasar a cualquiera. Catherine Wells, la enfermera que había estado copiando los libros de contabilidad de Soult, entregó toda su evidencia. Cientos de páginas documentando pagos de familias, sobornos a funcionarios, registros falsificados de muertes. Los números eran asombrosos. Soult había recibido más de $50,000 en pagos de familias para internar a parientes, el equivalente a más de $1 millón hoy. Jacob Morris, el cuidador del cementerio, testificó a cambio de inmunidad. Describió haber enterrado más de 600 cuerpos en 7 años, la mayoría en fosas comunes, algunos arrojados al río. Admitió que nunca mantuvo registros porque Soult le pagaba para no hacerlo. Estudiantes de medicina que habían trabajado con Soult testificaron sobre las lobotomías. Un joven de 22 años, lloró en el estrado describiendo cómo Soult lo forzó a practicar el procedimiento en pacientes vivos. Gritaban tanto, dijo, y el doctor solo decía que siguiera, que era por la ciencia. La evidencia física fue presentada, los picahielos quirúrgicos usados para lobotomías, los electrodos de las mesas de tortura, las cadenas usadas para restringir pacientes, muestras de tejido cerebral que Soult había preservado. El fiscal presentó los cuadernos de Soult, página tras página de notas clínicas describiendo experimentos. El lenguaje era frío, desapasionado, como si estuviera documentando experimentos en ratones, no humanos. Una entrada fechada el 15 de junio de 1888, sujeto masculino, edad 34. Diagnóstico de melancolía. Primer procedimiento de lobotomía. Sujeto perdió conciencia durante 8 minutos pero revivió. Capacidad del habla severamente comprometida post-procedimiento. Muerte ocurrió 3 días después debido a infección cerebral. Nota mejorar esterilización de instrumentos para siguiente intento. La defensa de Soult era predecible, todo lo que hizo fue por el avance de la ciencia médica. Afirmó que los pacientes habrían muerto de todos modos por sus enfermedades mentales, que los experimentos eran éticamente justificables porque contribuían al conocimiento médico. Contrató a los mejores abogados que el dinero podía comprar. Trajeron a médicos de otras partes del país para testificar que los métodos de Soult, aunque duros, eran consistentes con prácticas médicas experimentales de la época. Pero la evidencia era abrumadora, y el público estaba indignado. Multitudes se reunían fuera del tribunal exigiendo justicia. Algunos pedían la horca. La investigación también reveló complicidad en los niveles más altos del gobierno. El gobernador anterior había recibido contribuciones de campaña del asilo. Varios legisladores estaban en la nómina de sobornos de Soult. Jueces que habían firmado órdenes de internamiento sin cuestionarlas fueron expuestos. El escándalo provocó renuncias. 3 legisladores dimitieron. 2 jueces fueron destituidos. El sistema político de Luisiana fue sacudido hasta sus cimientos. Los medios nacionales cubrieron el juicio extensamente. The New York Times publicó artículos semanales.
Harper's Weekly publicó ilustraciones mostrando las cámaras de tortura. El caso se convirtió en símbolo de todo lo que estaba mal con el sistema de salud mental estadounidense. Organizaciones de reforma comenzaron a formarse. Grupos de defensa de pacientes exigieron nuevas leyes protegiendo a personas de internamientos injustificados. Médicos éticos presionaron por estándares profesionales más estrictos. El juicio duró 3 meses. El jurado deliberó durante 2 días. El veredicto culpable de asesinato múltiple, fraude, conspiración, abuso de autoridad médica. La sentencia cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sout tenía 58 años cuando fue sentenciado. Pasaría el resto de su vida en la prisión estatal de Luisiana, un lugar donde irónicamente los prisioneros eran tratados mejor que los pacientes en su asilo. Pero Sout no era el único culpable. Docenas de miembros del personal fueron arrestados. Los que participaron directamente en experimentos fueron acusados de asesinato. Los que encubrieron fueron acusados de complicidad. De 42 empleados del asilo arrestados, 31 fueron condenados. Las sentencias variaron desde 5 años hasta cadena perpetua. Robert Beauregard, el hijastro que había internado a Margaret, fue acusado de fraude y conspiración. Fue sentenciado a 15 años. Su fortuna robada fue devuelta a Margaret. Los sobornos a funcionarios públicos resultaron en más arrestos. 5 funcionarios gubernamentales fueron a prisión por aceptar pagos de Sout. La oficina del gobernador, aunque no acusada criminalmente, fue políticamente destruida. El gobernador no buscó la reelección. Su sucesor corrió en una plataforma de reforma del sistema de salud mental. El asilo fue cerrado temporalmente mientras se realizaban reformas. Cuando reabrió 6 meses después, era bajo administración completamente nueva con supervisión estatal estricta. Se implementaron nuevas regulaciones, exámenes médicos independientes requeridos para todos los internamientos, inspecciones regulares por autoridades estatales, derechos legales para pacientes de apelar sus diagnósticos. Estas reformas en Luisiana inspiraron leyes similares en otros estados. El caso Sout se convirtió en estudio de caso en escuelas de medicina. Una advertencia sobre qué sucede cuando la autoridad médica no tiene control. Pero la justicia para los muertos llegó demasiado tarde. Estimaciones conservadoras sugieren que más de 600 personas murieron en el asilo de Sout durante su gestión. Muchas de esas muertes fueron directamente causadas por sus experimentos. La mayoría de las víctimas nunca fueron identificadas. El cementerio detrás del asilo permanece, ahora con un monumento simple, en memoria de aquellos que sufrieron aquí. Que no seamos olvidados. La verdad completa nunca será conocida. Sout destruyó muchos registros antes de su arresto. Algunos cuerpos fueron dispuestos de maneras que hacen identificación imposible. Familias que nunca supieron qué pasó con sus seres queridos murieron sin respuestas. Ahora deja un comentario sobre dónde estás viendo esto y qué piensas sobre los límites de la experimentación médica. Porque las preguntas que este caso planteó siguen siendo relevantes hoy. El Dr. James W. Sout murió en prisión el 12 de marzo de 1895. Tenía 63 años. La causa oficial de muerte fue neumonía, pero los registros de la prisión sugieren que fue golpeado por otros prisioneros que sabían quién era y qué había hecho. No mostró remordimiento hasta el final. En su única entrevista desde prisión, publicada en 1893, todavía insistía en que sus experimentos estaban adelantados a su tiempo y que la historia me vindicaría como pionero de la neurociencia. La historia, por supuesto, no lo vindicó. Lo recordó como uno de los médicos más monstruosos en la historia estadounidense. Sus cómplices corrieron distintas suertes.
Algunos cumplieron sentencias completas y salieron de prisión como hombres quebrados. Otros murieron en prisión. Unos pocos, los que tenían conexiones políticas, recibieron indultos después de servir solo unos años. El personal de enfermería de nivel inferior, que había participado en los experimentos bajo órdenes, generalmente recibió sentencias más leves, pero sus vidas fueron arruinadas. Ninguno pudo trabajar en medicina nuevamente. La mayoría murió en pobreza y vergüenza. El asilo continuó operando, pero transformado. Bajo nueva administración, se convirtió en lo que se suponía que debía ser un hospital real para personas con enfermedades mentales reales, tratadas con métodos humanos. Para 1900, era considerado una de las instituciones mentales mejor administradas del sur. Implementó terapias ocupacionales, programas de rehabilitación, tratamiento respetuoso de pacientes. Pero la reputación del lugar nunca se recuperó completamente. Los residentes de Jackson todavía lo llamaban el asilo de South décadas después. Padres usaban el lugar para asustar a niños: «Pórtate bien o te enviaremos a Jackson». El edificio original, la estructura de revival griego que South había usado como fachada para sus horrores, todavía existe. Ahora sirve como oficinas administrativas para servicios de salud mental del Estado. Está en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Irónicamente, es celebrado por su arquitectura, no por su historia. Las placas describen la hermosa construcción del siglo XIX sin mencionar lo que sucedió dentro. El cementerio permanece. En los años 1950, el Estado intentó identificar las tumbas. Lograron identificar solo 47 de más de 600 enterrados. El resto permanecen desconocidos. Leyendas locales persisten sobre el lugar. La gente reporta escuchar gritos por las noches. Exploradores urbanos que entran a secciones abandonadas del complejo reportan fenómenos extraños: puertas que se cierran solas, sombras que se mueven, una sensación opresiva de terror. Escépticos dicen que es imaginación. Otros dicen que es el peso de tanto sufrimiento impregnado en las paredes. El impacto histórico del caso va más allá de Luisiana. Condujo a reformas importantes en leyes de compromiso de salud mental en todo Estados Unidos. Antes de 1890, casi cualquier persona podía ser internada con mínima supervisión legal. Después del escándalo South, la mayoría de los estados implementaron requisitos más estrictos: exámenes médicos independientes, audiencias judiciales, derechos de apelación para pacientes. El caso inspiró el movimiento de derechos de pacientes que eventualmente condujo a la desinstitucionalización de las décadas de 1960 y 1970. La idea de que los pacientes mentales tienen derechos, que no pueden ser tratados como sujetos de experimentación, comenzó con casos como el de South. La ética médica moderna, especialmente el concepto de consentimiento informado, fue influenciada por estos abusos. Las regulaciones que requieren que los pacientes sean informados sobre tratamientos y den consentimiento voluntario surgieron directamente de historias como esta. El caso South se convirtió en material de estudios en escuelas de medicina y derecho. Se usa para enseñar sobre ética médica, límites de experimentación, necesidad de supervisión institucional. Pero también inspiró ficción de horror. La imagen del asilo donde pacientes cuerdos son torturados por médicos locos se convirtió en tropo del género. Películas, libros, programas de televisión, todos deben algo a la realidad de lugares como el asilo de Jackson. El horror no estaba en lo supernatural. Estaba en lo que humanos reales hicieron a otros humanos reales bajo el manto de autoridad médica. Investigaciones modernas continúan descubriendo evidencia. En 2008, durante construcción en el antiguo terreno del asilo, trabajadores descubrieron más restos humanos.
Excavaciones arqueológicas revelaron una fosa común no documentada conteniendo al menos 30 cuerpos. Análisis forense mostró evidencia de trauma consistente con los experimentos de Soult. Trepanaciones de cráneo, huesos rotos por convulsiones durante electrochoque, marcas de quemaduras en huesos. Cada nuevo descubrimiento añade al recuento de víctimas. El número real de personas que murieron bajo el cuidado de Soult probablemente nunca se sabrá. La pregunta que obsesiona a historiadores: ¿cómo pudo esto suceder? ¿Cómo pudo un hombre torturar y matar a cientos durante años sin ser detenido? Las respuestas son incómodas. Prejuicios de la época: los pobres, los negros, las mujeres eran considerados menos que humanos. Confianza ciega en autoridad médica. Si un doctor decía que algo era tratamiento, la sociedad asumía que era legítimo. Fallas sistémicas, falta de supervisión, corrupción política, leyes inadecuadas. Pero más profundamente, el caso Soult demuestra algo aterrador: con suficiente poder y suficiente deshumanización de víctimas, atrocidades masivas pueden ocurrir en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Los pacientes del asilo de Soult no eran considerados completamente humanos. Eran locos, dementes, defectuosos. Y una vez que una sociedad decide que cierto grupo no merece derechos humanos básicos, el horror se vuelve posible. Esta lección resuena hoy. Debates sobre tratamiento de pacientes mentales, derechos de personas con discapacidades, ética de experimentación médica, todos se conectan con el legado de Soult. La pregunta no es si podría volver a suceder, es si está sucediendo ahora, en formas que aún no reconocemos. El asilo de lunáticos de Luisiana representa el capítulo más oscuro en la historia psiquiátrica estadounidense. El reino de terror del Dr. Soult demuestra cuán fácilmente la autoridad médica puede convertirse en escudo para sadismo cuando se combina con prejuicios sociales y supervisión inadecuada. Las víctimas del asilo, muchas de ellas personas perfectamente cuerdas traicionadas por sus propias familias, nos recuerdan que la definición de locura frecuentemente ha sido usada como arma contra los vulnerables, los inconvenientes y los sin poder. Hoy, mientras lidiamos con tratamiento de salud mental, los fantasmas de Jackson sirven como guardianes eternos contra el retorno a prácticas tan bárbaras. El verdadero horror no era la locura de los pacientes, era la cordura calculada de aquellos que los torturaron. Deja un comentario sobre desde dónde estás viendo este video y qué hora es allí. Y dime, ¿crees que casos como el del Dr. Soult podrían repetirse hoy? ¿Existen límites éticos claros en la experimentación médica moderna? ¿O seguimos confiando demasiado en la autoridad institucional sin cuestionar?